Buenos días. El objetivo de la presente simposio es rescatar la medicina hipocrática para ponerla en práctica en la dermatología. El método es sencillo, fácil de aplicar y descansa sobre dos pilares que son la semiología y la semiótica. No requiere ninguna herramienta extraordinaria, solamente nuestro propio cuerpo, utilizar el aparato cognitivo que tenemos en nuestro propio cuerpo para conocer, que son los 5 sentidos, sistema nervioso periférico, y nuestro cerebro, que hace de procesador al sistema nervioso central. Con eso lo vamos a ir logrando los 3 pasos básicos con los que él llega a un diagnóstico y tratamiento efectivo. El primer paso es lo que era antes el ojo clínico, o sea, un diagnóstico sindromático en base a la semiología, o sea, los signos y los síntomas que consiga, los cuales voy a registrar en una historia con los nombres del significado exacto, o sea, lo que es semiótica, el significado de cada palabra que estoy utilizando, lo que hoy en día en un momento dado llaman keyword, ¿verdad? El segundo paso, entonces, ya teniendo esas varias impresiones diagnósticas sindromáticas, es tratar de precisar entonces cuál de ellas será, o sea, hacer el diagnóstico diferencial para llegar al diagnóstico final de cuál es la enfermedad que tenemos enfrente y cuál es la causa. Solucionado eso, como dice Hipócrates, pues no hay enfermedades, hay enfermos. Vamos a ver cuál es el enfermo que tiene la enfermedad para adecuar esa enfermedad desde el punto de vista de tratamiento, pronóstico y todo lo demás a ese enfermo. Ese es el tercer paso, que es contextualizar, meterla en el contexto de la enfermedad o individualizar la enfermedad. En primer lugar, vamos a tratar de ver entonces en qué cambió del siglo XIX hasta nuestro siglo XXI toda esta investigación y métodos que tenemos hoy en día para poder hacer entonces el diagnóstico diferencial. Pongámonos entonces en el caso de Hipócrates y veamos entonces cómo él aborda un paciente desde el punto de vista semiológico. Pasar los segundos. Ahí vemos los 3 pasos. Entonces nos percatamos allí que el primer paso es aplicar clínica semiológica y después hacer un asentamiento con los términos exactos de lo que hemos visto. Eso es lo que es semiótica. Pero quiere decir que debemos empezar por el examen físico, no como nos enseñaron que empezábamos por el interrogatorio. El examen físico es totalmente descriptivo, lo que estamos viendo, lo que nos está diciendo el paciente. El interrogatorio pues vendrá precisamente en base al examen físico inicial, vendrán las preguntas y él nos va contestando. Y eso todo lo vamos llevando al libro ese que llamamos la historia clínica del paciente. Teniendo ya entonces el diagnóstico sindromático o varias impresiones diagnósticas, lo que tenemos es que precisar por qué todas estas se parecen, tienen la misma expresión desde el punto de vista macroscópico. Y es lo que decimos, precisar entonces el denominador común entre todas ellas. Pasamos entonces al segundo paso, que es el diagnóstico diferencial entre estas varias impresiones diagnósticas, lo cual hacemos con toda la tecnología recursos tecnológicos que contemos hoy en día. Hecho el diagnóstico diferencial, pues llegamos a la enfermedad y la causa. Pero, como decía Hipócrates, no vamos a tratar una enfermedad, vamos a tratar la enfermedad en un enfermo. Y eso es lo que nos interesa, entonces, contextualizar esa enfermedad en ese enfermo, para poder saber el tratamiento, poder decir el pronóstico y poder fijar la cita de seguimiento de ese caso. Al examinar al paciente, tener pendiente de darle el mayor uso posible a nuestro sentido. Quiere decir, no irnos de bruces a ver la lesión particular, en este caso dermatológica, sino en quién viene esa lesión. Y en quién viene nos va a decir el aspecto fisonómico del paciente, nos interesa, el aspecto físico del paciente y después el aspecto particular de la lesión cutánea que estamos viendo. Y saber si esas lesiones son primarias, son secundarias, son light o se imitan a otras o son verdaderas lesiones particulares en ese caso. Teniendo entonces ya listo esa primera parte macroscópica que nos están dando los sentidos, correlacionarla con lo que estamos viendo al microscopio. Es lo que se llama la correlación clínico-patológica. Aquí podemos observar entonces la gran diferencia entre el siglo XIX y el siglo XXI. Siglo XIX, pensemos en Rasetti, pensemos en José Gregorio Hernández, que fue la medicina que les tocó hacer y cuánto nos ayudaron para modificarla. Era lo que llamamos el ojo clínico. Vemos la imagen de Arturo Michelena del niño enfermo y ahí vemos entonces que se decía lo que al maestro le parecía. Entonces,
paciente tiene lo que el ojo clínico, el magíster dice, o sea, lo que dice el maestro, el doctor, en su experiencia dice que eso es tal enfermedad nada más que por ojo clínico, pues no tenía cómo hacer exámenes diferenciales. Hoy en día, además de ese ojo clínico o clínica semiológica, tenemos la tecnología avanzada que nos permite llegar al diagnóstico etiológico causal final. Aquí podemos ver cómo se van aplicando entonces todos esos recursos actuales, radiografía, aparataje, biopsia, para hacer por fin la correlación clínico-patológica de esta enfermedad o este caso que estamos estudiando. Pueden apreciar aquí en la fotografía cómo tenemos entonces un aspecto macroscópico clínicamente igualito en tres entidades: el Hansen, la diabetes y los metales pesados, todos que tienen en común para que hagan la misma expresión, una neuropatía periférica, pero nos interesa saber cuál en particular es de esas tres. Para eso hacemos el diagnóstico diferencial en base a todos estos estudios paraclínicos que hay hoy en día. Sabiendo cuál es la enfermedad, ahora tenemos que personalizarla, individualizarla, contextualizarla en el paciente que tenemos frente a nosotros, el caso en particular, para poder decidir qué terapia es la que puede recibir, qué pronóstico podemos decir de este paciente y cuáles van a ser las citas de seguimiento que le vamos a poner a ese paciente en particular. Lo mismo podemos decir de esta impresión diagnóstica. Todo el mundo diría pues que es un eritema polimorfo ampollar. Eso sería ojo clínico. Esas son impresiones diagnósticas que pueden corresponder a un medicamento, a una bacteria o a la lepra. ¿Y cuál es el denominador común para que todas ellas hagan esta misma expresión? Pues es una reacción de hipersensibilidad alérgica. Para poder diferenciar dentro de ella, utilizamos todos los exámenes que hay hoy en día para diferenciar reacción medicamentosa, de bacteriana, de leprosa y llegar al diagnóstico final hermenéutico. Aquel era un diagnóstico descriptivo, esto es un diagnóstico hermenéutico, quiere decir un diagnóstico de interpretación de todo eso en el paciente que tenemos frente a nosotros para poderlo personalizar. Era nuestra idea pues transmitir entonces el valor de la medicina hipocrática aplicada en la dermatología para llegar a un diagnóstico claro, preciso, sencillo y certero. Muchas gracias.